un podcast de Cooperativa. Amenazas de ataques armados obligan a suspender actividades en 3 universidades. Alumno de 20 años sigue detenido por un caso similar en el Instituto Nacional. Investigan un triple homicidio frustrado tras la incautación de un arsenal anoche en la comuna del Bosque. En Melipilla, un delincuente murió en el robo de un taller mecánico. Se indaga legítima defensa ahí. Reforma constitucional de seguridad. El presidente Kast respalda al ministro Arrau cuando se negocian cambios para acotar el nuevo estado de excepción. En Cooperativa, senador Vial responde a las críticas por este tema. Las autoridades del gobierno anterior, dice, no tienen crédito en esta cuestión, en este asunto. La polémica por los corredores del transporte público marcan foro de la CPC y autoridades locales con el gobierno en el Biobío. Cardenal Chomalí encarta al mercado, comillas. La empresa debe ser un lugar de equidad y donde mejorar los salarios sea un signo de fortaleza y de éxito, cierre de comillas. Expresidenta Bachelet enfrenta una nueva votación preliminar en la carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas. En el exterior, Turquía pide a Interpol detener al premier israelí Benjamin Netanyahu. Migrantes deportados por Trump inician masiva marcha rumbo a Ciudad de México. Y en el fútbol, la FIFA multa a Argentina por la bandera de Malvinas y le da 10 partidos de suspensión a Leandro Paredes. Banderazo azul en Ñuñoa deja casi 80 detenidos por tomarse un bus. Bociña irá a la banca en el Superclásico. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Y partimos con la información policial. Sabemos de un delincuente que murió baleado en Melipilla en medio de un robo. En la comuna de Cerrillos, un ataque a disparos a un vehículo dejó una persona herida. En el Bosque se investiga un triple homicidio frustrado. Atento a todo ha estado Felipe Cofré. Buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Claro, y partimos con esto último que tú presentabas en la comuna del Bosque, en donde se investiga un triple homicidio frustrado al interior de un bloque de departamentos, específicamente en la población Nuevo Horizonte. Ahí 3 personas, incluidos un menor de 17 años, fueron baleados en sus extremidades inferiores, siendo trasladados hasta el Hospital El Pino, en donde se encuentran fuera de riesgo vital. Este hecho ocurre a las 3 de la mañana, en el mismo lugar donde 4 horas antes Carabineros había ingresado a allanar domicilios vinculados a denuncias por disparos injustificados y en donde además se detuvo a 4 personas y se incautó gran cantidad de armas, literalmente un arsenal, incluido un fusil y munición de guerra. Y esta mañana, cuando en el sitio del suceso trabajaba personal de Carabineros precisamente por estas 3 personas baleadas, en las inmediaciones también se efectuaron disparos. Concurrió nuevamente Carabineros y se detuvo a otra persona por portar también armas al interior de un auto y también municiones de guerra compatibles con el fusil incautado en el primer procedimiento. Por lo tanto, se está investigando cierta vinculación de los primeros 4 detenidos con este último durante la mañana. Los vecinos del sector, que tuvieron que resguardarse y aguantar los disparos de anoche, dicen que este tipo de situaciones ya es habitual en el sector. Los escuchamos. Esa era, la madrugada y solamente se escucharon muchos disparos. Parece que era una riña que venía desde temprano. Ya estamos acostumbrados, de hecho nosotros ya estamos acostumbrados a todo el balaceo que hay. Toda la bulla que hay en la noche, ya no se puede dormir. Ojalá que termine porque nosotros tenemos niños chicos, yo tengo a él y ahí tengo otros chiquititos más, tengo una niña de 4 años en la casa. Ver esta balacera es horrible. En la noche desperté por los balazos, pero que pegar el techo con los balazos, pero siempre así. Y llama bastante la atención que después de un operativo tan importante por parte de Carabineros, que fue exitoso por lo demás, donde hay 4 personas detenidas, solo 4 horas después se haya efectuado una balacera en donde también resultan 3 personas heridas y donde no había un resguardo policial en el sector. Lo otro tiene que ver con la muerte de un delincuente de 17 años que murió baleado luego de entrar a robar a un taller mecánico en compañía de otros 2 compañeros de delito. Al interior forcejearon con los cuidadores del negocio, momento en que se habría escapado un tiro que termina hiriendo a este menor, el que intentó huir, y termina perdiendo la vida en un sitio eriazo colindante. El fiscal Roberto Contreras de la Fiscalía Metropolitana Occidente entregó detalles. Indicaron los moradores que habían sido víctimas de un asalto por 3 sujetos, que estos sujetos mantenían armas de fuego y que en virtud de un forcejeo uno de ellos habría salido herido.
En esa circunstancia, conforme a las primeras diligencias que realizó Carabineros, logró determinar que en el sitio contiguo, que corresponde a un sitio de Eriazo, había una persona fallecida. Claro, y aquí se tiene que investigar en este caso si es que efectivamente quienes forcejean, que son los cuidadores y que duermen, pernoctan en ese taller mecánico, actuaron en legítima defensa. Por ahora, de forma preliminar, al parecer estas personas no se encontrarían en calidad de detenidas a la espera de los peritajes especializados por parte de la Brigada de Homicidios. Esto se suma a una emboscada a disparos en la comuna de Cerrillos, en Avenida Camino a Melipilla, en donde un hombre resultó herido. Se trata del conductor de un auto que fue interceptado por otros 2 vehículos, del que bajaron hombres armados y abrieron fuego en contra de la víctima, y este propio vehículo, este hombre recibe un disparo en la pierna mientras mientras huía de estos supuestos delincuentes que luego huyeron. Un testigo de este hecho relató la situación. Mire, pasaron los autos allá, frenaron y se bajaron, siguieron a los cabros para acá corriendo a balazo. Y de ahí todos hirieron a uno, lo llevaron los carabineros para el hospital y luego se fue arrancar y se fueron. Claro, y esto se suma a un ataque a un carabinero en la comuna de Padre Hurtado, que fue apuñalado en un brazo en medio de un procedimiento de violencia intrafamiliar, en donde el atacante, para ser reducido, terminó baleado en una pierna. Y se suma también a peritajes que realiza personal de carabineros en un colegio en la comuna de Renca, desde donde desaparecieron 2 menores de 12 años, de las que se desconoce su paradero desde ayer, cuando salieron de clases. Sí, 12 años, desde ayer que no se sabe nada de ellas, y hay un video que resulta clave en esta indagatoria. Hay denuncia de parte de la familia, en donde se les ve subir a un vehículo, a un automóvil de algún desconocido en realidad, nadie lo ha logrado identificar, y es la última imagen que hay de ellas saliendo de ese colegio. Eso en Renca. Si se acerca este vehículo, algo les dicen y ellas suben a ese automóvil, un sedán, por lo que yo veo en el video, color verde, puede ser, sí, antiguo, con una parrilla arriba, y ellas se suben a ese vehículo desde ayer. Se suben por su cuenta. Que no se sabe su paradero. Nos da la impresión, al menos a través del video que está mostrando la televisión, que no hay fuerza de por medio. A esta hora, el Canal 3 en particular, que estén siendo obligadas a subirse. Al menos, claro. Al menos no se ve esa ninguna coerción. Situación. Las dos son alumnas de sexto básico, tienen 11, 12 años. Antonella González, Marianela es el nombre de la segunda niña, y son alumnas del colegio Jorge Alessandri Rodríguez en la comuna de Renca. Gracias, Felipe. Buenas tardes. Chao, Felipe. Se suma esto a las universidades que hoy día tuvieron que suspender clases, actividades, hacer algunas cosas de manera remota, porque les llegaron amenazas de un ataque, de una masacre incluso, se leían algunos de esos mensajes, y se suma lo ocurrido en la última jornada, o que quedó al descubierto en la última jornada, había ocurrido antes en el Instituto Nacional. Fernanda Ávila, buenas tardes. Buenas tardes. La Universidad de Santiago, Universidad Diego Portales y Universidad Alberto Hurtado suspendieron sus actividades presenciales en todos sus estamentos para este viernes por un correo de amenaza de ataque armado. El mensaje fue exactamente el mismo para las 3 instituciones. Haré una masacre, se lee en el correo, en el asunto del correo, con una foto adjunta de una pistola y un cuchillo. El autor, que se identifica como parte de una organización terrorista satánica neonazi, afirmó que arremetería contra quien se cruce en su camino. La primera institución en recibirlo fue la USACH al mediodía de ayer, por lo que también fueron los primeros en suspender actividades anoche. Para hoy, solo personal de seguridad y vigilancia estaba cumpliendo funciones en estos establecimientos. Conversamos con estudiantes de la Universidad Diego Portales y Alberto Hurtado, además de una funcionaria de esta última. Escuchen. Teníamos clases a las 8:30 y nos avisaron a las 7:45 de la mañana. No nos dieron el motivo, nos enteramos por externos de los que estaban como afuera esperando. Los retiraron de las instalaciones y decían que no podían estar en las cercanías del UDP por protección. A eso como de las 9:15, 9:30, vi que estaba saliendo mucha gente. Yo no cachaba, pensaba, pucha, quizás deben haber terminado sus clases. Se acercó un guardia a mí y nos empezó a decir que teníamos que evacuar por motivos de seguridad. El correo me llegó cuando yo ya estaba afuera. Directamente no nos dijeron, pero sí en el grupo de mi carrera estaban diciendo que era por una amenaza que se había hecho en la universidad, en la USACH, de un tipo que quería hacer como una especie de matanza. Es el mismo correo que dice que iba a ser en la USACH, en la UDP y en la Alberto Hurtado. Esto es una cuestión completamente inédita. Nada que uno pudiese decir evaluaciones, fines de semestre o algo así, al contrario, es la primera clase del semestre.
Carabineros y PDI recibieron la denuncia por estos hechos y en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte trabajan en identificar al remitente de estas amenazas. Esto cuando ayer fue formalizado un joven de 20 años, estudiante de cuarto medio del Instituto Nacional y que también había amenazado el pasado junio a un inspector general con un mensaje de WhatsApp con una foto de 20 municiones, una corta pluma y una hoja con un símbolo anarquista. El joven tenía además antecedentes policiales por los delitos de robo con intimidación, hurto y desórdenes públicos. Sobre la incautación en su domicilio y las medidas cautelares se refirió el fiscal subrogante Ramón Beliz de la Fiscalía Centro Norte. Se incautaron ampollas con morfina, alrededor de 30. Lo más relevante es que se le incautaron municiones que a través del peritaje preliminar se determinó que eran aptas para ser disparadas, para ser percutadas por armas automáticas o semiautomáticas. Además de amenazar al profesor, se amenazó al colegio respecto a un tiroteo que se iba a llevar a efecto al día siguiente. Solicitamos la medida cautelar de prisión preventiva, el tribunal no accedió a ello, considerando que finalmente que en realidad no se trata de delitos de crimen, más allá de la peligrosidad. Sin embargo, el Ministerio Público apeló respecto de esta resolución y vamos a esperar lo que resuelva la Corte de Apelación. Este joven está detenido en tránsito por apelación. La Fiscalía espera que quede en prisión preventiva, pero se está esperando la resolución de la Corte. También por parte de las universidades que sufrieron estas amenazas, mencionaron a través de comunicados que rechazan categóricamente cualquier amenaza o acción que ponga en riesgo la integridad de las personas, altere el normal desarrollo de las actividades o afecte el derecho de estudiantes, académicos y trabajadores a desenvolverse en un entorno seguro. La universidad continuará monitoreando la situación para adoptar las medidas que sean necesarias en resguardo de la comunidad universitaria. Gracias, Fernanda. Buenas tardes. Nos vamos al sur del país, a la región de Los Lagos, porque investigan un cuestionado procedimiento policial con estudiantes del liceo en Quellón. La Defensoría de la Niñez califica lo ocurrido como de máxima gravedad. La historia la conoce, la cuenta Soledad Lorca. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Verónica. Así es, bajo investigación de diversos organismos se encuentran los hechos ocurridos en el Liceo Ryan Mapu de Quellón con ocasión del extravío de un teléfono celular y luego del procedimiento efectuado por Carabineros al interior de este establecimiento. De acuerdo con los antecedentes remitidos por el plantel al Servicio Local de Educación, a raíz del extravío de un teléfono celular que pertenecía a un estudiante de segundo medio, se solicitó la concurrencia de Carabineros al recinto para efectuar un procedimiento de revisión de mochilas. Los antecedentes dan cuenta de que el reglamento interno no contemplaba este procedimiento y que luego funcionarios policiales realizaron revisiones de pertenencias y vestimentas de estudiantes menores de edad. En particular, a lo informado se indicó que uno de los estudiantes habría sido sometido a un procedimiento de registro que implicó quitarse prendas de vestir y bajarse los pantalones, además de efectuar sentadillas por instrucción de un funcionario policial. La denuncia institucional presentada por el establecimiento describe igualmente estos hechos y señala que el procedimiento se habría realizado en presencia de funcionarios de este liceo. Al respecto, la Defensoría de la Niñez, a través de la defensora subrogante Camila de la Maza, indicó que estos hechos descritos son de la máxima gravedad. Los antecedentes que hemos conocido son de extrema gravedad. Por eso esta mañana presentamos una denuncia ante la Fiscalía Regional de Los Lagos para que estos hechos sean investigados y se determinen las responsabilidades que corresponden. Estamos hablando de adolescentes que, de acuerdo con la información que contamos, habrían sido sujetos de una revisión corporal correspondiente a bajar sus prendas de vestir y haber sido revisados en un procedimiento policial al interior de su colegio. Es importante recordar que un procedimiento policial nunca puede significar la suspensión de los derechos que niños, niñas y adolescentes son titulares. Desde el Instituto de Derechos Humanos de la región de Los Lagos, el jefe regional Mauricio Maya señaló que como entidad están recabando antecedentes para evaluar futuras acciones. Con los primeros antecedentes que vemos nos parece de grave, de preocupación, digamos. Sin embargo, para tomar una decisión más acabada, si vamos a emprender acciones legales o no, estamos pidiendo más antecedentes. Ya tuvimos contacto con la eventual víctima y su familia, también hemos tenido contacto con el de Chiloé, así que nosotros también estamos tomando en este momento, observando los antecedentes y viendo si vamos a presentar alguna acción judicial o no en el corto plazo.
El Servicio Local de Educación de Chiloé instruyó un sumario administrativo destinado a determinar la eventual existencia de responsabilidades administrativas de funcionarios dependientes del servicio que hubieran intervenido en estos hechos. Todos estos antecedentes ya han sido remitidos al Ministerio Público para investigar los hechos que ocurrieron al interior de este recinto educacional en la comuna de Quellón. Y vamos a seguir atentos a lo que ocurra ahí en la isla de Chiloé contigo, Soledad Lorca. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Nos quedamos en el sur, hay incautación de droga, hay 12 detenidos en este operativo. Claudio Arévalo nos va a contar, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo, Verónica? Buenas tardes. La Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de la ciudad de Valdivia incautó más de 150 kilos de droga y detuvo a 12 personas en procedimientos que tuvieron lugar en Estación Central, en la región metropolitana y también aquí en la región de Los Ríos. La droga está evaluada en más de 1.000 millones de pesos. Se incautaron además armas de fuego, municiones, chalecos antibala y dinero en efectivo, según se indicó. Se trata de sujetos que formarían parte de una organización nacional, pero con vínculos en el extranjero, dijo el prefecto de la Policía de Investigaciones de Valdivia, José Miguel Fea. Uno de ellos de alcance nacional, el otro transnacional, donde se han detenido a 12 sujetos, de los cuales 7 son chilenos, hay 5 extranjeros involucrados, todos ellos encontrándose en condición irregular en nuestro país, participando activamente del tráfico ilícito de droga y también involucrados en delitos que tienen que ver con el control de armas. Se ha logrado incautar en total y en 4 días, en 4 operaciones distintas y con distintos registros, tanto en la región metropolitana como en esta región de Los Ríos, más de 153 kilos de distintas drogas, entre ellos cannabis sativa, clorhidrato de cocaína, cocaína base y también éxtasis. Como señala el prefecto de la Policía de Investigaciones, se trata de 7 ciudadanos chilenos y 5 extranjeros con estadía irregular en nuestro país. La droga era trasladada básicamente desde la región metropolitana por tierra en operativos que desarrollaba la organización para ser comercializada en diferentes puntos de la región de Los Ríos y en el sur del país. Se trató de un procedimiento que involucró a una gran cantidad de funcionarios de la Policía de Investigaciones, Verónica, Rodrigo, y que se prolongó por 4 días en las últimas horas. Gracias, Claudio. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a la región del Biobío, donde se encuentra el presidente de la República en visita. Allí respaldó el trabajo del ministro Arrau con la reforma constitucional, aunque se admite que deben abrirse a modificaciones para lograr el apoyo del oficialismo. En la oposición piden enfocarse en los proyectos de ley más que en lo constitucional. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. El ministro Martín Arrau es el protagonista de esta nueva aventura del gobierno en materia de seguridad. Así se ha diseñado y es él quien está concentrando la mayor presión por las reformas constitucionales presentadas al Congreso. En Chile Vamos hay varios reparos, en Republicanos incluso hay amenazas de que si no se avanza en indultos no habrá votos favorables, y en la oposición se va armando el mismo bloque que rechazó la mega reforma de reconstrucción. En esa tormenta perfecta es que el gobierno se escuda en el apoyo popular y confían en que mediante la tramitación legislativa se vayan moderando las críticas del oficialismo. Pero aún así, el presidente José Antonio Kast hoy le entregó un espaldarazo público al ministro Arrau y lo hizo en un escenario cómodo para él, el foro Impulsa 2026, con gran parte del empresariado del Biobío. Vamos a escuchar parte de esa declaración y también cómo el ministro Arrau avisora este debate en los próximos días. Y nos dicen, oiga, usted sí quiere seguir modificando la Constitución. No, queremos mejorar la seguridad. Quiero dar las gracias al ministro Arrau por levantar la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Gracias, ministro. Y hoy día nos dicen, no, faltó trabajo prelegislativo. Yo primero vería el vaso medio lleno. Mire, si nos critican porque proponemos muchas cosas en términos de seguridad y hay espacio de negociación en el Congreso, bienvenido sea, será el Congreso el espacio donde podamos legislar, discutir, para eso están las comisiones. Usted sabe, cuando hablamos de leyes, cuando hablamos con abogados hay muchas opiniones. Bueno, y la pega de este humilde ingeniero es tratar de cuadrar una planilla de eso para tener los votos.
Bueno, espaldarazo público al ministro Arrau, que puede tener una doble interpretación. Hay quienes recuerdan el respaldo que entregó en su momento el presidente a ministras que estuvieron bien complicadas como Mara Sedini o Trinidad Steiner. Vale decir, cuando el presidente tiene que salir a respaldar puede haber un síntoma de debilidad según algunos análisis. En la oposición ven complicado al Ejecutivo en esta agenda y llaman a enfocarse en los proyectos de ley donde sí hay acuerdo. Habla el senador socialista Juan Luis Castro. Es evidente que hoy día no tiene agua en la piscina el gobierno para la reforma constitucional. De hecho, pueden pasar varias semanas más sin que esto se resuelva porque dentro del gobierno no hubo un trabajo con los partidos políticos, con los legisladores, pero además de eso hay problemas serios con la manera de enfrentar un proceso que restringe libertades. El gobierno debiera tomar nota de esto y hacer un giro. Y esa reforma constitucional cambiarla por leyes que sean de verdad acordes al propósito que todos compartimos. Bueno, otro factor en esta ecuación son las críticas del gobierno anterior. Sobre eso y sobre los reparos a la reforma habló en el diario de Cooperativa el senador del Comité Republicano, Cristian Vial. Convocar a las Fuerzas Armadas en orden público, ahí hay una línea roja. Eso se ha entendido, lo que hemos planteado ha sido escuchado y se va a mejorar, y no significa que en la esencia de esto, lo que nos propone el Ejecutivo esté malo. Está correcto, pero hay que ajustarlo. Esto tiene que ser con bisturí, tiene que ser muy quirúrgico, tiene que tener una causa muy concreta, muy explícita contra crimen organizado, terrorismo, estamos hablando. Esto no es para los delincuentes comunes. En la discusión estoy seguro que va a quedar muy preciso. Cualquier persona de la administración anterior, para mí, en este tema, no tiene el crédito ni de su gestión ni de sus convicciones para poder aportar en esto. Bueno, a quienes de la oposición está viendo el gobierno para la reforma constitucional, Pedro Araya, él de hecho viajó en el avión presidencial cuando el mandatario fue al norte esta semana, Paulina Bodanovich, que ha levantado banderas de seguridad, Loreto Carvajal del PPD, que ayer estuvo acompañando al presidente en su despliegue por el Ñuble. Por ahí iría entonces las líneas para alcanzar el acuerdo necesario. Sin embargo, el senador Matías Walker, independiente pero afín al Ejecutivo, ha mantenido su molestia. De hecho, hoy pidió retirar la reforma y hacer las cosas bien. Fue parte de las declaraciones del senador de Demócratas. Por lo pronto nos dirigimos ya al aeropuerto aquí en Concepción. En las próximas horas vuelve el mandatario a Santiago. Es Mariano Reyes desde el Biobío acompañando al presidente de la República. Gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes. En el marco de la agenda de seguridad, lo vimos todo el otro día, gran cobertura por parte del Estado a esto de la operación Cancerbero. Bueno, se han ido concretando nuevos traslados. Hoy, el capítulo más reciente. Paola Moreno, buenas tardes. Buenas tardes, así es. Este viernes se concretó un nuevo traslado de 200 reos de alta peligrosidad hasta el complejo penitenciario de Talca, en el marco de la operación Cancerbero que comenzó el pasado 13 de agosto. Esta vez 135 reclusos fueron trasladados desde la cárcel de Rancagua y otros 65 del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur hasta la región del Maule. Les invito a escuchar las declaraciones que nos dio la delegada presidencial Susana Pinto. Comenzó el plan acá en el Centro Penitenciario La Gonzalina de Rancagua. Se han trasladado cerca de 200 internos a la ciudad de Talca y ha sido bastante exitoso. Esto es un tridente, pero es un despliegue principalmente de gendarmería con equipos tácticos que se han desplegado a nivel nacional. Y principalmente también acompañados en la cápsula por carabineros, el GOPE y unidades tácticas también de la PDI. En Rancagua, los reos fueron trasladados en 8 carros de gendarmería y custodiados por personal de carabineros y de la PDI. De acuerdo al comunicado de gendarmería, en el operativo participaron 120 funcionarios de la institución. Y con este quinto traslado, la ocupación del penal de Talca alcanzó el 83%. Rodrigo. Esa es la capacidad utilizada hasta ahora. Gracias, Paula. Buenas tardes. Chao. Seguimos en regiones, nos vamos al Biobío. Sabemos de un cabo del ejército que murió en un accidente de tránsito, todo en medio del estado de excepción constitucional. Christopher Espinosa, buenas tardes. Hola, Verónica, Rodrigo, muy buenas tardes. Sí, en horas de esta madrugada se produjo un accidente de tránsito que involucró a una patrulla integrada por efectivos del Ejército y Carabineros de Chile
que realizaban labores de patrullaje en el marco del estado de excepción constitucional en la provincia de Biobío. Esto en particular ocurre a la altura del kilómetro 502 de la ruta 5 Sur, a la altura de Los Ángeles. Allí un camión de alto tonelaje impactó a alta velocidad a esta patrulla mixta de carabineros e integrantes del ejército. Lamentablemente, un cabo del ejército fallece en el lugar y hay otro efectivo que ha resultado con lesiones de gravedad, se encuentra en riesgo vital. El delegado presidencial para la provincia de Biobío, Juan Pablo Mellado, dio cuenta de esta situación. Cuando pasé por el lugar, todavía estaba el camión que chocó por alcance al vehículo del ejército. La verdad es que se notaba un impacto fuerte donde aparentemente ni siquiera hubo una frenada, así es que fue muy fuerte. Se estaba haciendo un patrullaje que va de Duqueco a Las Maicas, me parece, ¿no? Así es que estaba en ese patrullaje nocturno que es lo que tienen organizado habitualmente. Parte de las labores del estado de excepción constitucional es el patrullaje por esta zona. El Ministerio Público decidió detener al conductor del camión de alto tonelaje debido a que se encontró en su sangre evidencia de medicamentos psicotrópicos que eventualmente pudiesen tener alguna incidencia en el accidente de tránsito. Por diligencias pendientes, en el control de la detención se pidió la ampliación de esta y el conductor será formalizado el próximo lunes. Mauricio Lártiga, vocero de la Fiscalía del Biobío, entregó la visión del Ministerio Público. El Ministerio Público está desarrollando diligencias investigativas que tienden básicamente, aparte de determinar la dinámica del accidente, en primer lugar, vincular eventualmente el consumo de la sustancia que fue encontrada a propósito de la prueba de campo en el conductor, algún tipo de prescripción médica. En segundo lugar, para monitorear la evolución de la salud de las personas que se encuentran lesionadas y poder precisar de alguna otra manera la magnitud de sus lesiones. Y en tercer lugar, para contar con un informe de autopsia que permita dar claridad justamente a la imputación penal. Hay una persona fallecida, un cabo, hay otro integrante de esta patrulla en riesgo vital y otras 2 personas lesionadas, internadas en el hospital de Los Ángeles. Es Christopher Espinosa con la información. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Amenazas de ataques armados obligan a suspender actividades en 3 universidades. Alumno de 20 años sigue detenido por un caso similar en el Instituto Nacional. Investigan un triple homicidio frustrado tras la incautación de un arsenal anoche en la comuna del Bosque. En Melipilla, un delincuente murió en el robo de un taller mecánico. Se indaga legítima defensa. Reforma constitucional de seguridad. El presidente Kast respalda al ministro Arrau cuando se negocian cambios para acotar el nuevo estado de excepción. En Cooperativa, senador Vial responde a las críticas por este tema. Las autoridades del gobierno anterior, dice, no tienen crédito en esta cuestión, en este asunto. La polémica por los corredores del transporte público marcan foro de la CPC y autoridades locales con el gobierno en el Biobío. Cardenal Chomalí encarta al mercado, comillas. La empresa debe ser un lugar de equidad y donde mejorar los salarios sea un signo de fortaleza y de éxito, cierre de comillas. Expresidenta Bachelet enfrenta una nueva votación preliminar en la carrera por la Secretaría General de Naciones Unidas. En el exterior, Turquía pide a Interpol detener al premier israelí Benjamin Netanyahu. Migrantes deportados por Trump inician masiva marcha rumbo a Ciudad de México. Y en el fútbol, la FIFA multa a Argentina por la bandera de Malvinas y le da 10 partidos de suspensión a Leandro Paredes. Banderazo azul en Ñuñoa deja casi 80 detenidos por tomarse un bus. Bociña irá a la banca en el Superclásico. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.